De nuevo estoy ante vosotros para haceros una reflexión más sobre la palabra de Dios. Espero que todo resulte de una gran bendición para vuestras vidas. Hace unos días estaba leyendo en Hechos capítulo 27 el viaje forzoso al que fue llevado el apóstol Pablo. También iba con él Lucas, como él lo define en otra de sus cartas, el amado médico. Lucas es el que relata, inspirado por Dios, el libro de los Hechos y también el Evangelio según San Lucas. Y ahí en ese capítulo él habla en primera persona, lo vemos en diferentes pasajes. Estaba viviendo. Cuando fue el Evangelio de Jesús, indagó, le contaban cosas. Pero ahí con el apóstol Pablo, él ya está al lado de él, viviendo en primera persona y recibiendo la revelación de Dios, a la que después el Espíritu Santo le inspira para dejarla escrita y que tengamos constancia de cómo fueron muchos de los hechos de los apóstoles, sobre todo del apóstol Pablo. Es muy interesante lo que pasa ahí, en este capítulo, ¿no? Y la verdad, pues que si me meto va a durar mucho lo que quiero compartir con el centurión Julio, que aquí menciona su nombre, y muchos pasajes en la Biblia donde aparecen personas que han hecho grandes cosas o nada, pero no aparece su nombre, y aquí aparece el nombre de este centurión. Y pienso que es que Lucas pues tenía en mente que apareciera ese nombre para contrastar que las cosas que él relata ahí en ese viaje, hubiera más personas que se conociera el nombre, que en Roma se le pudiera preguntar: tú eres Julio el centurión, fuiste con ellos, y de verdad lo que le está diciendo el apóstol Pablo en esa casa que lleva ahí como 2 años de alquiler y viene a verle hermanos mientras no se presenta ante César para ser juzgado, es verdad. Pues habría constancia de personas, autoridades del Imperio Romano que dirían: es cierto todo lo que dice, ¿no? Es muy interesante. Voy a resaltar una cosa antes de entrar en el pasaje 23, que es el de que os quiero hablar, y es que ellos pues habían perdido la esperanza de la vida, llevaban días que no se veía el sol ni las estrellas, y ahí pues en esa oscuridad absoluta, como también acontecía en la noche de la vigilia, cuando nació Jesús, que unos ángeles aparecieron a los pastores que estaban allí con las ovejas, el ganado en el campo, y ahí apareció la luz y recibieron la noticia de que había nacido el Salvador. De repente hubo para ellos, en esa oscuridad de muerte, hubo un rayo de luz y palabras de esperanza, de salvación para sus vidas. Pues aquí aconteció algo similar cuando se levantó el apóstol Pablo. Estaban todos ahí en un ayuno forzoso, no era una cosa voluntaria, sino que ya habían perdido la esperanza de vivir, les quedaba la muerte y ya no tenían ni ganas de comer. Y ahí el apóstol Pablo aparece y dice que esa noche se le apareció el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. La verdad que es tremendo todo esta frase del apóstol Pablo, ¿no? Él en una ocasión dijo: yo sé quién he creído. Él sabía en quién he creído. Pero cuidado, de la misma manera que él sabía en quién ha creído, también los demonios saben en quién hemos creído nosotros. Cuando nos hemos convertido, sabe que ahora pertenecemos a Jesucristo. Y Jesús dijo que separados de él nada podemos hacer, pero que si estamos con él nadie nos puede arrebatar de su mano. También el apóstol Pedro en su primera carta, en el verso 5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El diablo no nos puede hacer nada si Dios no solo permite, como vemos en la vida de Job y otras personas. Ahora pertenecemos a Dios, somos de Dios, vivimos para Dios. Porque en el capítulo 19 vemos como los 7 hijos de un tal Esceva trataban de echar espíritus inmundos en el nombre de Jesús, y también nombraban al apóstol Pablo, porque oían las cosas que Dios hacía por medio del apóstol Pablo. Y ahora os voy a leer en este capítulo 19 de Hechos, estamos en el 27, ahora vuelvo, que dice aquí la palabra de Dios: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Lo dice en el verso 13, ¿no? Que eran exorcistas ambulantes, intentando invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en el que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Y aquí llama la atención lo que dice, y sé quién es Pablo. Hasta los demonios sabían quién es Pablo, porque era una persona que él tenía muy claro que yo soy de Dios. Es una cosa en la que nunca tenemos que ni siquiera tener la menor duda. Todos aquellos que un día entregamos nuestra vida a Cristo y rendimos nuestro corazón y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. En aquel momento, igual que en este barco, el esquife lo tuvieron que cortar, que si no, dice el apóstol Pablo, que no serían salvos, porque tanto el marinero, el piloto como el patrón, con la idea de que querían alargar las anclas, querían escaparse. Entonces ahí cortaron las cuerdas del esquife. Entonces, de la misma manera que nosotros en nuestra vida cortamos el pecado en el nombre de Jesucristo, a través de Él nos despojamos de la vida anterior y comenzamos una nueva vida, pues ahora en esta nueva vida que vivimos es una vida eterna en la que pertenecemos a Dios, somos de Dios. Y aquí, volviendo al pasaje de la Escritura de Hechos 27, os quiero decir, Hechos 27, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Dice, de quien yo soy. Es muy interesante que Jesús, el Maestro de Maestros, el Señor de Señores, nos enseñó que nosotros no somos del mundo. Esto lo vemos en Juan capítulo 16, no, en el 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No sois del mundo, lo declaró Jesús, el Hijo de Dios. Después, en la oración que hace aquí en el capítulo 17, que es la oración más larga de Jesús, cuando está orando al Padre, poco antes de que sea arrestado, para después padecer ese juicio injusto y todas las bofetadas, las humillaciones, los desprecios que le hacen para acabar muriendo en la cruz por los pecados de la humanidad. Pero Él vino para eso, para morir por nosotros. Y dice aquí, en el pasaje 16, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Jesús declara que no pertenecemos al mundo, y el mundo es no a la naturaleza, como yo estoy aquí sentado sobre este árbol caído. Se ha caído con el viento que hubo aquí hace una semana, una cosa, la verdad que iba yo por la calle y nunca he ido tan asustado. Puedo entender cuando dice aquí en el capítulo 27 de Hechos, que estaban en la mar con un viento furioso, huracanado, pues yo en la calle seguro que no fue ni una tercera parte de lo que ellos estaban ahí padeciendo en ese barco, para ya pues haber perdido las esperanzas de la vida. Entonces no es el mundo como lo estamos viendo aquí, como en la naturaleza, que Dios lo ha creado, o nos movemos por la ciudad, por la calle, los coches, viajamos, sino es el mundo en que el apóstol Juan, que está escribiendo aquí, inspirado por Dios, después en su primera carta, en el capítulo 2, del verso 15 al 17, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, como Jesús estaba hablando de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos aquí le dicen en el pasaje 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y después en el pasaje 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estaba hablando con unos judíos que les querían matar, porque aquí Jesús le dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y después aquí en el pasaje 44, Jesús les dice rotundamente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces tampoco somos esclavos de pecado, tampoco el diablo es nuestro padre. El apóstol Juan
en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a Jesucristo, seremos semejantes a Él. Ahí está hablando, ahí está diciendo lo que somos. Ahora somos hijos de Dios, que servimos al Dios Todopoderoso. Entonces los cristianos tenemos una identidad bien definida en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios, ahora pertenecemos a Dios. Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas hechas son nuevas. Ahora tenemos esa nueva identidad en Cristo Jesús. Lo que Jesús hizo por nosotros a través del sacrificio en la cruz del Calvario, el morir por nuestros pecados, fue la cosa más costosa del universo. El pecado es lo más costoso del universo, porque requirió que Dios, en la segunda persona de la Trinidad de Dios, Jesucristo, tomase forma humana, viniese a este mundo, estuviese limitado en las mismas limitaciones que tenemos todos los seres humanos. La única cosa que Él no hizo fue pecar. Pero Él fue tentado, sufrió momentos de dificultades, tuvo hambre, tuvo sed, también pasó por pruebas. La única diferencia es que nunca pecó, ni se halló injusticia en su boca. Todo lo demás fue traicionado por Judas, fue bofeteado, fue tentado por el diablo en el desierto. Dijeron de Él que era del diablo. Se decían grandes barbaridades. Vemos cómo padeció ahí cuando fue arrestado, le dieron de bofetadas, le clavaron hasta en una cruz. Y Él decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues Él vino, ese fue el precio que el Dios, creador de todas las cosas, pagó para que yo ahora pueda estar hablando de la palabra de Dios a vosotros y millones de hermanos seamos salvos y otros también estemos dando testimonio de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Jesús a sus discípulos les dijo que no eran del mundo. A los judíos que querían matarle, que eran esclavos del pecado y que el diablo era su padre. Ahí vemos la diferencia. En este mundo o somos de Dios o estamos en el mundo sirviendo el pecado, la carne, a Satanás y todo lo que representa. Volviendo a la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el verso 8 dice que el que practica el pecado, su padre es el diablo, porque él peca desde el principio, y que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. El escritor de Hebreos en el capítulo 2, verso 14, también señala: por tanto, como los hombres participaron de la carne y sangre, también de lo mismo participó Jesús, el Hijo de Dios, para por medio de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para eso vino Jesús al mundo, para deshacer las obras del diablo y para que nosotros no fuéramos esclavos del pecado, sino libertados y tuviésemos una nueva vida y esperanza y salvación en la eternidad. El apóstol Pablo, cuando estaba ahí en el barco y se levantó en medio de esa oscuridad y todo, y habla con ellos, donde no hay sol ni estrellas, ahí les da palabras de salvación que Dios ha concedido a todos en sus oraciones, iban a ser salvos. También les da palabras de esperanza. Van a salir de esa oscuridad, van a salir de ese infierno. En la tentación, cuando Jesús fue tentado, le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él solo servirás. Antes he leído un pasaje que está en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero no para hacer las cosas como vivíamos antes, la voluntad del mundo, de la carne, sirviendo al pecado, al diablo, como he dicho antes, ¿no? Si alguno hace pecado, su padre es el diablo. Ahora no. El apóstol Pablo es conducido en esta nave hacia Roma, como he dicho al principio, donde permanece allí 2 años en una casa, enseñando la palabra de Dios y recibiendo todo aquel que quiere venir a verle. Digo esto porque el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, y ahí habla
de la libertad en Cristo Jesús, de que Él nos rescató, nos liberó de la esclavitud del pecado. Voy a buscar ese capítulo que es en Romanos capítulo 6. O sea que todo esto, por lo que estamos viendo, ¿no? El viaje de Pablo, cuando llega a Roma y después, años más tarde, cuando escribe la carta a los romanos, guarda una similitud pues con lo que estamos viendo de quién soy yo y a quién sirvo. Entonces aquí vemos, cuando le escribe a ellos, en el capítulo 6, antes de ir al tema, dice en el 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto. En Gálatas 2.20 escribe el apóstol Pablo, inspirado por Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivimos para Cristo. También en 2 Corintios 5.15 dice, y por todos murió, para los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ahora nuestra vida es una vida nueva. Entonces cuando hemos creído en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida, pues ahí comenzamos una nueva vida. Lo que dice unos versículos más abajo del que acabo de leer de 2 Corintios 5.15 en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahora en esa nueva vida es una vida para servir al Señor. Y aquí en el capítulo 6 dice, en el 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Dice, éramos, habla en pasado, esclavos del pecado, servíamos al pecado, el diablo era nuestro padre en el pasado. Por eso cuando una persona se convierte, ahí el diablo ataca todo lo que puede, porque no quiere que pertenezcamos a Dios, que seamos salvos, que en el cielo estemos con Dios. Estamos quitándole del lazo del diablo la gente a través del Evangelio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo el mundo sea salvo y sean liberados, cortados, como el esquife en la barca se cortaba allí en el barco cuando iba ahí el apóstol con todos los demás personas, que eran 276, pues ahí cortamos, ya no le pertenecemos. A través del bautismo hemos hecho antes en nuestro corazón, tomamos la decisión, como dice la palabra en Romanos, esta es la palabra de fe que os predicamos, que si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí está dicho, si confesares con tu boca, en el momento que hemos tomado esta determinación, ahora ya no somos esclavos del pecado. Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 6. Primero, eres esclavos del pecado, habla en pasado. Habéis obedecido de corazón, lo que antes he comentado. Con el corazón se cree para justicia, Dios nos justifica con lo que nosotros determinamos en nuestro corazón, no con nuestra boca. Porque podemos decir que yo creo en Dios, que me arrepiento, pero no lo digo de corazón, y Dios mira el corazón. Y lo que justifica es nuestra fe en la determinación sincera que hacemos en nuestro corazón hacia Dios, por medio de lo que Él hizo en nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces cuando confesamos y creemos lo que Jesús hizo, de corazón Dios ahí rompe nuestra atadura con el diablo, con el pecado, con el mundo, con todo, y nos declara hijo de Él y somos salvos. Y aquí dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿no? Aquí habla lo que os he dicho, del pasado, del pecado, habla de obedecer, de corazón, de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora vivimos para Cristo, morimos para Él cada día. Para mí el vivir es Cristo. Entonces dice aquí, y libertados del pecado, hemos sido libertados por Dios, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, venisteis a ser siervos de la justicia, venisteis a ser siervos de Dios. Hemos cambiado de dueño, antes servíamos al pecado y ahora dice aquí que somos siervos de la justicia, de Dios, de seguir a Dios, de obedecer a Dios, porque hemos sido justificados a través de nuestra fe en Cristo Jesús, y Jesús dijo, mas buscad el reino de Dios y su justicia.
Entonces ahora seguimos la justicia de Dios, todas las cosas que Dios nos declara en su palabra para que nosotros las cumplamos en nuestra vida. En Romanos, estamos aquí en el capítulo 6, antes en el 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Justificados pues por medio de la fe tenemos paz. Justificados, desde la fe nos hemos justificado, pero ahora más el justo por la fe vivirá. Dice también en Romanos, ahora tenemos que vivir por la justicia de Jesucristo en nuestra vida. La vida que Dios tiene para nosotros en este mundo, alejados del sistema pecaminoso de este mundo, del pecado, de las obras de Satanás, de no dar lugar al Satanás en nuestra vida, porque podemos hacer las obras del diablo si le damos lugar en nuestra vida. Y dice aquí la palabra de Dios, en el verso 20, dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Éramos libres cuando éramos esclavos del pecado. Y en el 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora hemos sido hechos siervos de Cristo. Servimos al Señor de señores, y en la eternidad nos espera servir toda la eternidad a Dios. Y no solo vamos a servir aquí al Señor en este mundo, sino también en la eternidad. Hay un pasaje de la Escritura que está en Apocalipsis 7:15, pero antes voy a leer el 14, donde el apóstol Juan dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero aquí dice: pero estos están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Es lo que nos va a esperar cuando estemos en el cielo. No esperemos ir al cielo para servir al Señor, sino que comencemos aquí en la tierra. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Decía en el seminario. Es mejor, ¿no?, desgastarse que oxidarse, también decía en esta palabra. Entonces estamos viendo lo que nos enseña la palabra de Dios a través de esa frase que el apóstol Pablo les anuncia a todos los que están en el barco, a esas 276 personas. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Que todos podamos decir esto, ¿no? En la Biblia hay muchos pasajes, ¿no?, de cómo tenemos que servir a Dios, sin murmuración, con humildad, espíritu ferviente, haciendo el bien, con temor, reverencia, con gratitud. Eso lo podemos ver en la Biblia. Espero que todo lo que os haya comentado sobre este viaje forzoso, no de turismo ni de placer, del apóstol Pablo con Lucas y otros hermanos, a Roma, haya sido de mucha bendición para vosotros. Para mí lo es, y Dios me ha mostrado lo que os he dicho para reafirmar todavía más mi vida en estos principios que tenemos que tener claro todos los cristianos. De quién somos, de Dios, a quién pertenecemos, que el diablo no nos puede hacer nada sin el permiso de Dios, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y también a quien servimos y serviremos en la eternidad. Que Dios os bendiga grandemente.